Suenan las alarmas en Washington. Las cosas se ponen más tensas. Irán desafía a Donald Trump y cruza el límite de uranio. Fuego es la palabra que usa el presidente de Estados Unidos. Cobardía o ineficacia es quizá la palabra que usan los países europeos para ellos mismos. Rusia y China condenan a Donald Trump. ¿Cómo Washington tratará de frenar el programa nuclear de Irán? ¿Cómo Irán derrotará a Estados Unidos y sus sanciones? Son preguntas sí, pero también temores. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el lugar de las sanciones, desde Medio Oriente, estamos detrás de la razón. Irán supera el límite permitido. که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم و لذا ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدیم. Estados Unidos inmediatamente acusa a Irán de violar el acuerdo. El régimen iraní tomó medidas hoy para aumentar su enriquecimiento de uranio. Fue un error del acuerdo nuclear permitirle a Irán enriquecer uranio a cualquier nivel. Hay pocas dudas de que incluso antes de la existencia del acuerdo, Irán estaba violando sus términos. Irán contesta: ¿en serio? ¿En serio? No hemos violado el acuerdo. No message to Iran. They know what they're doing. They know what they're playing with, and I think they're playing with fire. So no message to Iran whatsoever. Israel aplaude a Donald Trump. וביום הזה אני גם קורא לכל מדינות אירופה, עמדו בהתחייבות שלכם. התחייבתם לפעול ברגע שאיראן תפר את הסכם הגרעין. התחייבתם שתפעילו את מנגנון הסנקציות האוטומטיות שנקבע במועצת הביטחון. אז אני אומר לכם, עשו זאת. Do it. Just do it. Los europeos atrapados entre su tibieza y la presión de Trump. Unos quieren rescatar el acuerdo y otros amenazan con romperlo. We want to preserve that deal because we don't want Iran to have nuclear weapons. But if Iran breaks that deal, then we're out of it as well. Rusia dice que Irán tiene derecho a abandonar sus compromisos. Американцы вышли, договор разрушается, европейские страны не могут ничего сделать для его спасения и не могут реально работать с Ираном для того, чтобы компенсировать потери в экономической сфере. China también apoya a Irán. Conforme los artículos del acuerdo nuclear firmado en 2015, Irán tiene derecho a dejar de cumplir sus obligaciones si la otra parte incumple lo convenido. Irán ha declarado que si las sanciones se restablecen en su totalidad o en parte, Irán considerará esto como motivo para dejar de cumplir sus compromisos en virtud del pacto, en todo o en parte. El 7 de junio próximo vence el ultimátum. Irán abandonará otros compromisos. Incluso podría comenzar a enriquecer uranio, más allá de lo permitido. Muchísimas gracias al equipo detrás de la razón, muchísimas gracias a usted por estar siempre allá en las redes sociales. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos esta noche aquí en Teherán. Ahí están en el Video Wall. Blas Moreno, director de contenido de El Orden Mundial. Blas, te agradezco muchísimo que estés aquí. Buenas noches en Teherán. Y Eduardo Luque, analista político, usted lo conoce muy bien, gran analista político allá en Barcelona. Gracias a los dos y buenas noches. Blas, comienzo contigo. En lenguaje común, ¿qué significa que Irán haya sobrepasado el límite de uranio? ¿Por qué es tan importante que se sobrepase el límite? Por favor.
Bueno, agradecido como siempre de estar aquí con vosotros, Roberto, muchas gracias, buenas noches. Tu pregunta es sencilla y complicada a la vez, ¿no? ¿Qué significa que Irán sobrepase el límite de uranio? Significa, en primer lugar, que Irán se ha cansado, como decís en la introducción, de tener que cumplir un acuerdo que Estados Unidos hace ya más de un año que dijo que no iba a cumplir, que lo dijo claramente, y que Irán hasta ahora había seguido cumpliendo, ¿no? Lo que hacen sencillamente es empezar a enriquecer más uranio, forzados un poco por la coyuntura, pero esto no significa, como mucha gente ha querido pensar, que Irán está muy cerca o que se plantee ni siquiera desarrollar el arma nuclear, ¿no? Lo cual sería mucho más complicado. Bajo mi punto de vista, lo que pasa es algo más sencillo, entre comillas, y es que Irán quiere mandar un mensaje al mundo, quiere mandar un mensaje a Estados Unidos de que no se rinde, y también un mensaje al resto de países parte de este acuerdo, que son Alemania, Francia, el Reino Unido, China y Rusia, de que ahora tiene que negociar más fuerte porque ya no se puede permitir seguir cediendo como ha cedido hasta ahora, y de que no va a seguir, aceptando las provocaciones y las presiones de Estados Unidos. Bien, Eduardo, gusto en saludarte. A ver, Irán ha superado el límite de almacenamiento de uranio. ¿Esto es amenaza o es su derecho al superar el límite de uranio? ¿Hacia dónde nos dirigimos, por favor? Está en su derecho, según incluso nuestro propio tratado que se firmó con Estados Unidos. Recordemos que fue Estados Unidos el 6 de mayo del año pasado quien quitó la exención para que Irán pudiera vender su uranio enriquecido, esto en el exterior. Al prohibirlo, lo que estaba haciendo era obligando a Irán a acumular esta producción en suelo propio, ¿no? Y a sobrepasar esos 300 kilos que son, diríamos, el tope que se fijó. Pero estamos dentro del acuerdo que Estados Unidos ha incumplido. Por la parte iraní, este acuerdo todavía se está cumpliendo, aunque ya estamos alcanzando el límite de lo que Irán podría permitirse, ¿no? Que este es el efecto más preocupante. Oye, Eduardo, pero a ver, hagamos de abogado del diablo. Donald Trump dice que no es su capricho, que abandonó el acuerdo porque quiere uno nuevo que incluya frenar el programa de misiles de Irán y bueno, algunas otras cosas más. ¿Qué tanto tiene derecho un país, qué tanto tiene derecho Estados Unidos para dar esta explicación? A ver, evidentemente ninguno. Es el derecho de si me permite la expresión, del pistolero en una mala película del oeste de clase B, que decide matar a todo el mundo porque él se siente capacitado y que nadie le pueda decir nada al contrario, ¿no? En principio, en política internacional, Estados Unidos no tiene ningún derecho de ningún tipo a imponer a otro país soberano las condiciones de su capacidad defensiva, exceptuando aquello que marquen los tratados internacionales. Sabemos que Irán, por ejemplo, ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, así que en principio no está dispuesta a fabricar armas nucleares, cosa que, por ejemplo, los israelitas sí que no han firmado ese tratado y están armados con armas nucleares, ¿no? Así que en principio Estados Unidos no tiene capacidad legal de ningún tipo, exceptuando la fuerza bruta, de imponer este tipo de condiciones a ningún país, y menos aún a una potencia regional como es Irán. Bien. Eduardo, a ver, dos cosas, ¿no? Se me hace muy simpático lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos violó el acuerdo nuclear hace un año. Bueno, no solo lo violó, sino que además lo abandonó. Y hoy que Irán comienza a dejar de cumplir partes del acuerdo, Estados Unidos, pero no se tardó ni 10 minutos, inmediatamente lanza un comunicado acusando de que está violando el acuerdo. Esto es cinismo, ¿no? Qué cara. Y ahí Donald Trump dijo que Irán está jugando con fuego. Yo te pregunto, Blas, ¿está jugando con fuego Irán? Por supuesto que sí, pero es que estamos en una situación en la que no se puede permitir no jugar con fuego. Ha llegado un momento en el que la presión, sobre todo sostenida y alimentada por Estados Unidos, que duda cabe, pero la presión que han ido alimentando las dos partes, una respondiendo a la otra y viceversa, ha llegado a una situación tan extrema, tan complicada, que vimos hace solamente unos pocos días cómo Trump ordenaba un ataque militar contra el suelo iraní, que es algo que no es muy frecuente y que es muy grave, y menos mal que no sé si él mismo o alguno de sus asesores
Angeles, tuvo la feliz idea de detener ese ataque cuando ya estaban los cazas en el aire, ¿no? Entonces, ¿Irán juega con fuego? Por supuesto, también juega con fuego Estados Unidos. Irán no es ningún país cualquiera, como decía mi contertulio antes, es una potencia regional, y a lo que vamos abocándonos poco a poco con esta tendencia, con esta escalada belicista, es a lo que parece que nadie quiere, pero a lo que parece que todo el mundo nos está empujando, que es a la guerra, ¿no? Hay un precedente muy interesante, que es el de la guerra de Vietnam, en el que el presidente Lyndon Johnson, después se desclasificó esta información, se ha demostrado que él recibió un informe en el que se le advertía que era muy mala idea entrar en la guerra de Vietnam, digamos, por entero, ¿no? Al 100%. Y como él no vio otra salida, se vio obligado a entrar, parece ser porque no encontró otra solución, ¿no? Si Trump sigue por este camino, si sigue por esta vía hacia un callejón sin salida, en el que la única opción que le queda ya, porque no le queda ninguna otra opción diplomática, ni tampoco de presión económica, la única opción, como decía, que le queda es la vía militar, nos arriesgamos mucho a que Trump efectivamente opte por esta opción y ahí ya estaríamos en una situación mucho más grave, ¿no? Así que jugar con fuego juegan todos, por desgracia, y si no consiguen comunicarse y encontrar una vía de comunicación rápida y segura, nos abocamos, como digo, a un conflicto mucho más grave. Bien, hablando de lo que dice Blas, Eduardo, yo te pregunto, una vez superada la cantidad de uranio y al abandonar otros compromisos nucleares, ¿tú crees que haya la posibilidad de un ataque militar contra Irán, es decir, un ataque quirúrgico para destruir sus plantas nucleares y frenar su programa nuclear tal como quiere y desea Donald Trump y sus halcones? Eso sería la peor de las opciones, la peor de las opciones posibles, puesto que implicaría una guerra de alto nivel, no una guerra solo regional, sino que implicarían posiblemente toda la zona de Oriente Medio, implicaría en esta guerra. Irán tiene capacidades armamentísticas bastante ignoradas todavía por Occidente. El hecho de que fueran capaces de abatir uno de los aviones más modernos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con misiles hechos propiamente en Irán revela precisamente su capacidad militar. Se sabe que el comando central del ejército iraní ha definido sus objetivos militares. En caso de recibir un ataque, toda la región sería atacada simultáneamente, no solamente los petroleros, sino seguramente las líneas de abastecimiento de petróleo, refinerías, y con toda seguridad el estrecho quedaría cerrado. Los cálculos que ahora hace Goldman Sachs, una de las empresas que hacen prospección futura en cuanto a economía, están hablando de que si ahora más o menos el barril de petróleo está en torno a los 60 y algo dólares el barril, se podría alcanzar fácilmente en unos pocos días 300, y si la guerra y el estrecho de Hormuz quedara cerrado durante semanas, el petróleo subiría por encima de los $1.000 barril, lo cual significaría que, para que tengamos una idea económica, el 45%... A ver, ¿me repites $1.000? A ver, repíteme, ¿cuánto dices? Según Goldman Sachs, los análisis que hace, podría superar una guerra con cierre del estrecho durante semanas los $1.000 el barril de petróleo. Y eso implicaría, repito, que el 45% del PIB mundial quedaría muy influido, muy tocado precisamente por esta subida tan brutal del petróleo. Lo cual significaría una crisis como posiblemente a nivel mundial, como posiblemente no hemos conocido nunca. Oye, Eduardo, y como te pregunté al principio, ¿y existe la posibilidad o es imposible de ese ataque quirúrgico que desean los halcones de la Casa Blanca? No hay posibilidad de un ataque quirúrgico que no implique una enorme mortandad. Los análisis que se han hecho, no es este el primer caso, el primer planteamiento de ataque a Irán. Se hizo otro muy serio en la época del señor Bush, que fue, digamos, paralizado por el Pentágono porque veían que la correlación de fuerzas militares no era tan favorable como pensaban para Estados Unidos. Implicaría el uso de armas tácticas, es decir, posiblemente el uso de armas nucleares, y eso daría un nivel a la escalada prácticamente sin parangón. Recordemos que Irán tampoco está sola. Las declaraciones de Rusia estos días
considerándola como su aliada, y el apoyo de China también a Irán, hacen estos vectores todavía más complejos en el análisis de un enfrentamiento militar que ahora se me antoja una absoluta locura, si me permite la expresión. Bien. A ver, Blas, hablando de posibilidades, me preguntan mucho de nuestros auditorios, ¿tú qué consideras? ¿Hay 50%, 50% de que sí, 50% de que no podamos estar cerca de una guerra? Esa es una pregunta. Y dos, Rusia y China apoyan a Irán, pero en un ataque militar se involucrarían, y en este momento, curiosamente, se reúne Vladimir Putin con sus militares, también Donald Trump con sus militares, y el Consejo Europeo ha llamado a una reunión de urgencia. ¿Hay algo que no nos dicen y hay algo que sea preocupante, por favor? Bueno, la primera pregunta la respondía también un poco antes, cuando decía que a pesar de que nadie quiera una guerra, como puede ser el caso, bueno, quizá sí que la quiere Netanyahu, por supuesto, o Bolton o Bin Salman, pero bueno, en principio parece que Trump no quiere la guerra, tampoco los iraníes. El problema es que, aunque ellos no lo quieran, se pueden ver fácilmente abocados a esa situación si no consiguen llegar a una desescalada, ¿no? A un plan de salida, digamos, que se suele llamar a nivel técnico, a una vía de comunicación, incluso indirecta, diplomática, para poder desescalar la situación. Y eso pasa sobre todo porque Trump encuentre maneras que igual no sean demasiado vergonzantes a nivel de opinión pública, pero que sean maneras que Irán pueda percibir de que se está desescalando y que quiere, digamos, rebajar la tensión. Si por el contrario no vamos por este camino, digamos por el camino de la confrontación, vamos por el camino de que Irán sigue enriqueciendo uranio y eso a Trump le molesta y encuentra alguna manera de responder, bueno, como decía antes, a Trump y a Estados Unidos ya no le queda ninguna manera de presionar a nivel diplomático, ya no le queda ninguna, tampoco le quedan maneras a nivel económico, porque las sanciones ya están impuestas y es difícil imponer más sanciones todavía, ya están todas impuestas, no le quedan esas herramientas, solamente le queda la herramienta de la confrontación militar, que incluso, como decía también mi contertulio antes, incluso si fuera quirúrgica, solamente el hecho de atacar a Irán quirúrgicamente, entre comillas, ya sería muy grave, ¿no? Y eso nos podría abocar, como él decía antes, también a una guerra, ¿no? Así que 50% no lo sé, pero vamos, como sigamos así, empieza a ser una cosa muy grave, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, ¿qué haría Rusia, qué haría Europa, qué haría China? Bueno, ahora mismo la oposición de China, Rusia y la Unión Europea a la política de Trump es frontal, pero no tan frontal como para impedir que Estados Unidos siga haciéndola, ¿no? Yo imagino que si llegáramos al extremo de un ataque militar directo a Irán, ya ahí sí que veríamos como todo el mundo se organiza de alguna manera para intentar pararle los pies a Trump, pondrían en marcha otros mecanismos que no estaban todavía sobre la mesa, comerciales, económicos, políticos, para intentar evitar esa situación, pero en todo caso también siempre me gusta advertir esta historia, y es que el calendario también juega en contra de la confrontación, porque Trump se enfrentará muy pronto a unas elecciones presidenciales, solamente queda un año y poco, y no le interesa en absoluto meterse en una guerra regional nueva en esa región que tan malos recuerdos tiene para Estados Unidos, por la guerra de Irak, por la guerra de Afganistán, por la guerra de Siria, y no creo que le interese a nivel electoral meterse en ese fregado, sin permitir la expresión, ¿no? Así que no creo que Trump llegue tan a las bravas, porque le interesará desescalar y le interesará que su postura sea la de he llegado a un acuerdo de alguna manera, es lo que siempre intenta hacer, he llegado a una cumbre, he firmado un tratado para poder vendérselo a su electorado. En vez de vender a su electorado, tenemos una nueva guerra, van a morir más estadounidenses, o el precio del petróleo va a ser más caro, ¿no? Así que confío en ese sentido en digamos, en la táctica electoral de Trump, que no le interesará empeorar las cosas, digamos, ¿no? Oye, lo que estás diciendo es que si Donald Trump pierde las elecciones, pues entonces ya se solucionó todo, porque Bernie Sanders y los demás demócratas prometieron regresar a Estados Unidos al acuerdo nuclear que rompió Donald Trump. Pero mejor te cambio la pregunta, y si gana Donald Trump las elecciones, entonces sí se ponen las cosas feas. Bueno, pues podría ser muy bien el caso que tú comentas, ¿no? Si ganan los demócratas, como yo creo que pasará, pero bueno, tampoco sabemos qué va a pasar nunca con estas cosas, ¿no? Si ganan los demócratas, es probable que intenten renegociar el acuerdo o volver de nuevo a ese acuerdo que ya rompieron en su momento, y las cosas se podrían calmar, en principio, ¿no? Pero tampoco sabemos nunca qué pasará con Estados Unidos. ¿Qué pasará si gana Trump? Es mucho más complicado anticipar, porque además recordemos que Trump reconstruye y va cambiando completamente su gabinete cada 2 por 3.
anteriores. El gabinete que tenía al principio de su legislatura, hace solamente 2 años y medio, 3 años, era muy distinto al que tiene ahora, ¿no? Y ha ido cambiando sus componentes, ha ido cambiando al asesor de seguridad nacional, al ministro de Defensa, al secretario de Estado, y esas nuevas figuras que entran y salen constantemente, muy a menudo quemadas por la propia personalidad de Trump, que es muy abrasiva, pues también definen un poco qué política va a seguir. No sabemos si Trump, aunque ganara las elecciones, volvería a fichar, por ejemplo, a Mike Pompeo o a John Bolton. Si les vuelven a fichar, Bolton tiene una agenda completamente de cambio de régimen contra Irán, muy belicosa, muy directa, pero quizá el nuevo asesor de seguridad nacional no es John Bolton y es otra persona con otra política distinta que quizá arregla el tema con Irán, pero genera otro conflicto con Corea, con China, con Venezuela, quién sabe, ¿no? Pero bueno, depende mucho de quién componga el gabinete de Trump, porque Trump no es tan experto en política internacional y muy a menudo se ve guiado o se ve conducido, digamos, por sus asesores. Pues mira quién está haciendo el acuerdo del siglo. Eduardo, yo estudié algunos, bueno, no todos los filósofos de Europa, y bueno, me da tanto coraje porque esa Europa que dibujaban de valores y de principios, bueno, desde los griegos, desde los romanos, que eran pues valientes, hoy Europa se quedó atrapada, ¿no?, entre la impotencia y la cobardía al ver la fuerza de Trump, y lo digo con seguridad porque no pudo hacer nada frente a las sanciones. Pero lo que sí dijo Europa, y me llamó la atención, es que si Irán viola el acuerdo, podrían castigarlo nuevamente con sanciones. Los europeos dicen que ellos no violaron el acuerdo y que tendrían derecho a sancionar a Irán por violarlo. ¿Tú qué piensas? A ver, forma parte también de la retórica de la Unión Europea, que tiene muchísimo miedo a Estados Unidos, pero por otra parte han generado una vía que podría abrir una solución al conflicto, al menos de forma parcial. Y es una vía de que Irán pueda vender una parte de su petróleo a través de una vía generada nueva que evite los sistemas de intercambio internacionales. Esta vía ya ha sido creada y ha sido activada en Austria, que tuvo lugar la reunión hace muy pocos días. Esta vía ha sido activada. Lo que ocurre es que aún no está en discusión la cantidad de petróleo, no el tipo de vía, fíjense que es lo que estoy diciendo, sino la cantidad de petróleo que Irán puede vender. Irán dijo que no servía, Irán dijo, Irán aplaudió el Instex, el Instex, pero dijo que no era suficiente, que no servía. Sí, evidentemente, porque Irán pretende vender 500 000 de barriles diarios y Europa está dispuesta a comprar solamente la mitad. El problema es que China también se quiere unir al grupo y estaría dispuesta a comprar 650.000 barriles más, lo cual implicaría que Irán tendría una vía para solventar parte del problema económico que tiene, porque podría colocar gran parte de su petróleo. Incluso Rusia, que aunque no compra directamente petróleo iraní, sí que se ha comprometido también a comprar ese petróleo y revenderlo, lo cual significaría un alivio importante, al menos entre 1/3 y la mitad de la producción diaria en Irán, que tendría esa vía de salida que ahora mismo no tiene. Esa podría ser una solución al conflicto, porque Estados Unidos tampoco le interesa, como decía mi contertulio, entrar en guerra, puesto que Trump sabe que una nueva guerra implicaría la pérdida, con toda seguridad, de las próximas elecciones. Y aparte de que las consecuencias, como ya hemos explicado, son de una enorme complejidad, ¿no? Entonces, Trump lo que quiere es que el gobierno iraní se rinda, firme un tratado bajo su yugo, bajo sus condiciones, en la que Irán deje de ser un actor importante en Oriente Medio y se convierta prácticamente en un país ocupado económica o políticamente por Estados Unidos y por Israel. Esto es lo que no puede permitir el gobierno iraní, y entonces por ahí es por donde se está buscando alguna vía de solución, porque la única vía de solución que ahora mismo ofrece Trump es la guerra, y la guerra no es la solución incluso para Estados Unidos. El problema es que ya estando tan militarizado todo, pues ya aunque no quieran guerra, no se habló de un accidente. Imagínate, un error humano, un cálculo puede incendiar todo. Evidentemente. Gracias. Pero igual ha pasado con Corea del Norte, y ahora estamos viendo
como a pesar de las proclamas belicistas se está llegando a un encuentro del señor Trump en territorio de Corea del Norte, o a pesar de las advertencias belicosas contra Venezuela, ahora hay una vía de negociación en Panamá entre el gobierno y la oposición. Bien. Es decir, que mientras se hace este tipo de declaraciones, hay otros intentos de llegar a soluciones por otra vía. Gracias, Eduardo. Gracias, Blas. Un placer como siempre. Abrazos. Muchas gracias, con mucha admiración. Gracias. La palabra uranio me hace reflexionar mucho. Significa Dios del cielo en griego, y curiosamente el uranio nace en las estrellas supernovas. Es tanta la presión de la gravedad cuando explota la estrella y crea una nueva estrella que como resultado forma elementos atómicos superpoderosos, tanto que son radioactivos, así como ese sonido que oyo, pi. Esta belleza significa muchas cosas. Poder militar, la belleza del uranio. Poder militar, poder médico, poder científico, poder tecnológico, poder curativo. El lado positivo es mucho de este elemento estelar que viene del cielo. Seguramente no tiene lado negativo. Aquí viene el punto. Es el hombre el que se lo pone. Mañana aquí explicaremos qué es el uranio y por qué es tan importante. Buenas noches.